algunas preguntas en lo que es mi especialidad. Yo soy Jorge Aparicio, soy médico asistente del servicio obstetricio del Hospital Nacional 2 de Mayo. Entonces están agrupados en 3 presentaciones. Vamos a ver para una manera más didáctica, primero preguntas netamente obstétricas y después ginecológicas. ¿Okay? Vamos con la primera pregunta. Nos menciona qué medicamentos inhiben las contracciones uterinas. ¿Okay? Y como alternativas nos ponen los estrógenos, la progesterona, el misoprostol, las prostaglandinas y la oxitocina. ¿Okay? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuáles de estos fármacos o de estos elementos van a contrarrestar la contractilidad del músculo uterino? Entonces quizás con eso nosotros nos podamos sostener o digamos ayudar un poco en todos los llamados fármacos útero inhibidores autocolíticos que generalmente los usamos cuando hay amenaza del parto pretérmino o incluso cuando el parto pretérmino ya es instalado. Y acá tenemos un gran grupo de autocolíticos, desde los más clásicos, los metamiméticos, representados por ejemplo por el fenoterol, la terbutaline, la ritrodina, el salbutamol. Hoy en día creo que en Estomeo, sobre la seguridad social, persiste usando fenoterol y salbutamol. Al menos en el ministerio, en el MINSA, nosotros no usamos betamiméticos, usamos en una época como última alternativa la ritrodrina, la cual ya no está en el mercado. ¿Okay? Inhibidores de la prostaglandina sintetasa, o los llamados AINES, y acá el más usado dentro del grupo, pero en frecuencia baja, es la indometacina, haciendo la salvedad que esto no lo puedo usar más de 72 horas. ¿Por qué? Porque puedo cerrarle el ductus arterioso al feto en este caso, pero también puedo usar el ácido salicílico y el ibuprofeno. Y quizás lo que más usamos en el Ministerio de Salud son los bloqueadores de los canales de calcio. A la cabeza, la nifedipina. Esa es nuestra primera droga, nuestra primera línea de acción. El sulfato de magnesio, un elemento farmacológico que nos ayuda mucho, sobre todo en la profilaxis y en el tratamiento del síndrome compulsivo asociado a la hipertensión inducida por el embarazo, también es un tocolítico. El problema con esto es que lo tienes que monitorizar muy bien porque te puede ir una toxicidad, por lo tanto no es una droga que lo usemos, digamos, continuamente o con frecuencia. Y un elemento relativamente nuevo que ya se presentó allá por el año 2003 a nivel mundial, pero que todavía no llega a nuestro medio, es el llamado Tocion, un bloqueador de los receptores para la oxitocina, porque justamente lo que yo quiero es detener el estímulo de esta droga, por lo tanto la alternativa E no va a ser la respuesta, ¿okay? Pero repito, no llega aún a nuestro medio. Entonces, de todos los que nos quedan, el único que tiene un efecto, digamos, inhibidor de las contracciones, pero que hoy en día ya no se le utiliza como un tocolítico, es la progesterona, un miorrelajante a todo nivel. ¿Okay? Por eso, pues, las mujeres gestantes tienen dispepsia, por eso se le asocia también con disminución en el transporte del óvulo hacia la cavidad endometrial y en la génesis del embarazo ectópico, etcétera, etcétera. Todo por los efectos miorrelajantes de la progesterona, por lo tanto la respuesta sería la alternativa B para esta pregunta. Segunda pregunta. Con respecto a los cambios anatómicos durante el embarazo, marque la opción incorrecta. A. El cuello uterino sufre un ablandamiento y cianosis pronunciada. B. El útero crece por hipertrofias o fibras musculares. C. El útero de un peso de 70 gramos al inicio del embarazo, bueno, ahí hay un error, pasa a casi 1100 gramos a término. ¿Okay? D. La vascularidad de la pared vaginal se incrementa. O E. Las glándulas endocervicales disminuyen su número desde el inicio hasta el final del embarazo. ¿Cuál es lo incorrecto? ¿Cuál es lo incorrecto respecto a aquellos cambios, digamos, fisiológicos que van a ocurrir en la mujer, fisiológicos y anatómicos cuando queda embarazada? ¿Cuál sería incorrecta? La E. Las glándulas endocervicales disminuyen su número desde el inicio hasta el final del embarazo. Recordemos un poquito, sobre todo a nivel del aparato reproductor, los cambios que van a ocurrir desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisiológico. Si comparamos a aquella mujer, ¿okay?, con su sistema genital sin embarazo, comparándola con un embarazo, por ejemplo, a término, entonces nosotros sabemos que el útero es un órgano único, central en la pelvis, de consistencia fibromuscular, de una estructura sólida, y que está predestinado justamente en la mujer, ¿para qué? Para lograr una gestación. Entonces tiene que crecer, tiene que hipertrofiarse y tiene que hiperplaciarse.
Entonces, si comparamos en peso nomás, desde los 70 gramos, que el peso promedio que es un útero en una mujer en edad reproductiva, al término del embarazo, en promedio pesa casi 1 kilo. ¿Ok? Y lógicamente gana gran capacidad en su cavidad, aquella que prácticamente es virtual, que te acepta hasta unos 10 centímetros cúbicos, puede aceptar hasta unos 5 litros de volumen, porque tiene que contener el feto, tiene que contener los anexos, la placenta, el líquido, ¿ok? Que en promedio puede ser hasta 2 litros normalmente, entonces lógicamente tiene que agrandarse. Y la longitud, aquella pera invertida de 7 a 8 centímetros aproximadamente, alcanza una longitud casi de 35 centímetros al final. Entonces hay cambios anatómicos de evidencia. Todos estos cambios sobre todo se dan por los estímulos de los esteroides que secreta la placenta, estrógenos y progesterona, produciendo una hiperplasia y una hipertrofia a nivel de la musculatura. Ya hacia la semana 12, culminando casi el primer trimestre, se ve que hay una distensión más que todo mecánica por los productos de la gestación y sobre todo se va a comenzar a ver un crecimiento que es preferente a nivel del fondo. ¿Por qué? Porque se está proyectando hacia el parto vaginal. El fondo tiene que tener más musculatura, ahí debe haber más fuerza porque va a expulsar hacia afuera lo que lo contiene finalmente. Ojo, esta hiperplasia y esta hipertrofia hace que el débito o el gasto a nivel útero-placentario pueda aumentar hasta 400-650 centímetros cúbicos minuto. Específicamente, a nivel del cervix, el cervix comienza a reblandecerse, ¿okay? Tiene cambios anatómicos, fisiológicos, aumenta su vascularidad, puede haber una coloración un poco violácea, no solo del cervix, sino en la parte superior de la vagina, y eso nosotros lo conocemos como el signo de Chadwick, ¿okay? Además, el endocervix comienza a aumentar también en número y en volumen sus glándulas. Entonces esto se hace para la producción de un moco viscoso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de producir finalmente el tapón mucoso, es decir, esta estructura que me va a impermeabilizar el ecosistema vaginal que normalmente tiene una flora con el ecosistema ya de la cavidad, en este caso amniótico, que tiene que ser estéril. Por lo tanto, tiene que haber esa hiperplasia e hipertrofia del tejido glandular y muchas veces, de acuerdo a la paridad, sobre todo en las multíparas, yo puedo incluso a la especuloscopía ver el endocervix. A eso le llamamos nosotros un ectrofio, que es diferente a una eritroplasia. A nivel de varios y trompas, lógicamente, como quedó embarazada la paciente, la gestante, perdón, disculpen, no es paciente, entonces se suspende la ovulación y en las primeras etapas se ve pues el desarrollo del cuerpo lúteo, que va a ser el órgano que me va a sostener la gestación para la mayoría del primer trimestre, porque ya culminando el primer trimestre es la placenta la que adquiere funcionalidad, madurez y de ahí en adelante sostendrá el embarazo. Y en las trompas de falopio la musculatura no cambia mucho y el epitelio se ve más aplanado, justamente pues porque quedó embarazada esa mujer. En la vagina, lo que habíamos mencionado, en el tercio superior sobre todo, hiperemia, aumenta la vascularidad, eso es lo que conocemos como el signo de Chadwick, aumenta su capacidad considerablemente y se hace más elástica. ¿Por qué? Porque se está preparando porque va a formar parte del canal del parto finalmente, ¿ok? Y aumentan sus papilas, sus folículos, así como las arrugas y los pliegues transversales. Por lo tanto, entre todas las alternativas a nivel del aparato, lo incorrecto es que las glándulas en descarga disminuyen su número desde el inicio hasta el final del embarazo, aumentan, ¿ok? Pregunta 3. ¿Cuál es el tipo de placentación en la especie humana? ¿Es un epitelio corial? ¿Es un hemocorial, endotelio corial, cidésimo corial o es una hemoendotelial? ¿Cómo es la placentación en el ser humano? Que es diferente a otros animales, a otras escalas. ¿Recuerdan ustedes? Definitivamente tiene que haber un intercambio, ¿no es cierto?, de la placenta, ¿ok?, y la madre, a cualquier nivel, a cualquier escala animal. Entonces, de acuerdo a cómo es el intercambio, nosotros clasificamos esta llamada placentación. Por ejemplo, la epitelio corial, que se puede dar en los chanchos, es que la vellosidad simplemente hace un límite o toca con el epitelio endometrial. Por eso se llama epitelio corial. O sea, la vellosidad como que besa la mucosa endometrial. La mesocorial, que también algunos lo mencionan como sinónimo de aquella alternativa cidésimo corial, es aquella en la cual el epitelio corial o la vellosidad corial orada ingresa a través del epitelio endometrial
y se ancla, digamos, en el mesénquimo, en el tejido conjuntivo, sin llegar todavía a tocar el endotelio de los vasos de la madre. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, un ejemplo son las vacas. Seguimos. Si la vellosidad sigue introduciéndose y ya toca el endotelio de la madre, entonces a eso se llama endotelio corial, que por ejemplo se ve en algunos otros tipos de carnívoros. Y por último está lo que sucede en el ser humano, es decir, que la vellosidad corial pasa el endometrio, pasa el mesénquima y pasa el endotelio y se baña acá donde va a haber el intercambio de la sangre de la madre. Por lo tanto, en ratas, en primates, en conejos, el tipo de placentación es una hemocorina, la alternativa B. Pregunta 4. Gestante de 29 semanas acude por pérdida evidente de líquido amniótico. Tiene una temperatura de 36,8 grados centígrados, la frecuencia cardíaca es de 70 por minuto, la frecuencia cardíaca fetal es de 140 por minuto y no hay dinámica uterina. ¿Cuál es la actitud terapéutica? Maduramos el cervix con algún elemento, administramos nifedipina, aquello que hemos tocado en preguntas anteriores como un tocolítico, indicamos la cesárea, la reevaluamos a esta señora en 48 horas, simplemente así nos dice el problema, no sé si le doy de alto, la reevalúo o la dejo hospitalizada y la reevalúa, o iniciamos una antibiótico terapia. ¿Qué haríamos? Acá lo fundamental es ubicarnos, y generalmente en toda la patología obstétrica para nosotros el sesgo, ¿cuál es la edad gestacional? ¿Estoy frente a un prematuro o un pretérmino o estoy en un atérmino? Si estoy en un atérmino, ya nada me detiene. Es más, hay la propensión a terminar la gestación. Pero acá me está diciendo, estás frente a una gestación de 29 semanas, un prematuro. Entonces ahí yo tengo que valorar y ya tengo que tener una actitud perinatológica, no solo la obstétrica, y justamente en conjunto, por ejemplo, con el neonatólogo. ¿Qué es mejor? ¿Lo extraigo o lo dejo algunas horas con alguna finalidad dentro del útero? ¿Ok? Sin embargo, si vamos al problema, acá estamos ante una gestación pretérmino complicada ¿con qué? Con una rotura prematura de membrana, ¿cierto? En la cual hay una solución de continuidad de las membranas coreamnióticas. Y esto ocurre antes de que se inicie el trabajo de parto. Este RPM puede ser pretérmino o puede ser atérmino. En este caso estamos frente a un pretérmino, entonces acá pues se desprenden ciertas definiciones. RPM a término ocurre a las 37 o más allá de la gestación. Las pretérminos tienen que ser entre las 20 o algunos dicen entre las 22 y las 37. Porque si hay rotura de membranas antes de las 22 o antes de las 27, yo ya estoy enmarcado en todo lo referente a abortos y quizás estaría ante un aborto inevitable. Eso no es un RPM. ¿Ok? Y existen algunas otras definiciones que se desprenden, como la rotura prematura alta, que en este momento no nos ocupa, la rotura prolongada, que es aquella que ha ocurrido más de 24 horas y no se ha iniciado el trabajo de parto, y el periodo de latencia, pues es aquello que transcurre desde que se produce el RPM y se inicia el trabajo de parto, sea esta de manera artificial o sea esta de manera, digamos, natural. La importancia que nosotros conozcamos este tema es que la rotura prematura de membrana me complica cerca del 10% de los partos. Por suerte, la mayoría en individuos o productos a término, productos que ex útero se van a defender y se van a adaptar incluso solos, con muy poca ayuda. El problema surge acá, lo que vemos en el caso. 10% son bebés muy pequeños, productos muy pequeños que van a necesitar una infraestructura adecuada, ventiladores neonatales, nutrición parenteral, recursos humanos muy especializados, porque generalmente de acuerdo al peso y a la edad gestacional muchas veces no van a salir adelante y a veces salen adelante pero quedan con secuelas para todo el largo de su vida. Entonces, yo ante una rotura prematura de membranas tengo que tener un manejo inicial de acuerdo a mi certeza diagnóstica. ¿Realmente estoy frente a un RPM? El caso nos dice que sí, ¿cierto? La certeza de la gestacional, el caso me dice que es un pretérmino, ¿ok? Entonces lo primero que yo quiero determinar es la condición fetal. Según el problema, los latidos están normales, la mamá no tiene ni taquicardia, no tiene temperatura elevada, no hay dinámica uterina.
¿cierto? Entonces aparentemente es un caso estable que lamentablemente ocurrió esta complicación. Entonces yo debo determinar si hay o no existencia de trabajo de parto. Según los datos que me da el problema, no hay trabajo de parto, ni siquiera está en pródromo, no hay dinámica uterina, y entonces lo que yo tendría que determinar es la presencia o no de coreamnionitis, que clínicamente me está diciendo el problema que no hay nada, ¿no es cierto? Porque no está con fiebre, no está taquicárdica la mujer, y si pensar en una coreamnionitis, al menos un hemograma, un examen de orina, o un reactante de fase aguda, como ustedes ven acá. Entonces, el manejo en primer término de la RPM prematura es hospitalizamos a la paciente y el manejo es expectante. ¿Por qué? Porque yo le quiero dar oportunidad a ese bebé de inducir la madurez de los pulmones y en algún momento determinar su extracción. Estas pacientes deben quedar en reposo absoluto y de base les debo pedir un hemograma, un examen de orina y puedo pedir una PCR o una velocidad de sedimentación globular. ¿Ok? Generalmente, y la mayoría de instituciones a nivel, al menos a nivel metropolitano y creo que a nivel del Perú, usamos antibióticoterapias, algunos a las 12 horas del RPM, algunos a las 6 horas. Vamos en el hospital a las 6 horas instalamos antibióticoterapia. ¿Qué antibióticos generalmente usamos? Cefalosporinas de primera generación. ¿Cuál es la finalidad? Proteger a ese producto contra dos gérmenes básicamente, el Escherichia coli y el estreptococo del grupo B, o también llamado el estreptococo agalactiae. ¿Ok? Si yo le quiero dar la oportunidad o quiero incentivar la madurez de los pulmones de ese bebé, específicamente unas células especializadas llamadas los neumocitos tipo 2, para que me comience a producir el surfactante, generalmente indicamos corticoides. Por lo general el mejor usado es la betametasona, pero puedo usar también dexametasona. Y si yo veo que no hay ningún problema infeccioso y quiero prolongar al menos esas 48 o 72 horas para que el corticoide haga efecto, algunos incluso usan tocolíticos, lo que habíamos hablado en preguntas anteriores. ¿Cuándo interrumpo una gestación o una rotura prematura pretérmino? Cuando demuestro que hay coreamnionitis, ni siquiera le da gestacional porque corre el riesgo de perder a los dos, al feto y a la madre. Cuando demuestro que hay madurez pulmonar fetal, haciendo un test de Clemens, haciendo la valoración placentaria, etcétera, etcétera, o cuando veo pues, que de repente hay una malformación congénita incompatible con la vida, de repente hay una encefalia, qué sé yo, entonces eso ya no tenemos para qué detenerlo, lógicamente. O cuando lo he llevado a la gestación, más o menos hasta las 34 o 35 semanas, en la que la mayoría, tanto obstetras como neonatólogos, coincidimos que el neonatólogo lo va a poder manejar ex útero mejor ese bebé que estando en útero y es más riesgoso que beneficioso. Por lo tanto, para la respuesta de este problema sería iniciar la antibiótico-terapia. No tengo para qué madurar el cervix, ¿no es cierto? No me apura nada acá. ¿Para qué va a administrar un tocolítico si no hay dinámica uterina? No hay una indicación propia necesaria y no voy a estar regalando las 48 horas. Esta paciente debe quedar hospitalizada. Pregunta 5. Nuligesta de 30 años. Consulta por infertilidad e hipermenorrea, que se incrementa en los últimos 2 años. Al examen, el útero es de superficie firme, móvil, no doloroso, de 11 centímetros por 10 centímetros. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Este es una leiomiomatosis uterina, este es un pólipo cervical, es un quiste de ovario, es un endometrioma o es una adenomiosis. ¿Ante qué estamos? Una mujer que no ha tenido nunca hijos y que menciona que padece ya de infertilidad y tiene un ciclo menstrual, una regla muy abundante. Y el útero es grande. ¿Recuerdan la pregunta de los cambios anatómicos de la gestación? Habíamos dicho que en promedio una mujer en edad reproductiva mide entre 7 y 8 centímetros el útero, ¿no es cierto? Y acá está muy grande. ¿Qué le está complicando a esta paciente? ¿Cuál de estas enfermedades? Recordemos un poquito lo que es la clasificación sobre todo de estos elementos benignos, ¿okay? Estas tumoraciones que son los llamados leomiomas, algunos le dicen fibromas, etcétera, etcétera. Existen 3 tipos de miomas. El más frecuente, los intramurales, ¿okay? Estos de acá, que se colocan en el espesor del miometrio, con 60-70%.
Después le siguen los submucosos, con 15 a 25%, que son aquellos que protruyen hacia la cavidad endometrial. Y por último, los ulcerosos, los menos frecuentes, que son los que protruyen, pero ya hacia, digamos, la cavidad abdominal a través, pues, del perimetrio. El cuadro clínico que nos traen los miomas y que nos puede traer la miomatosis es diferente. Un mioma es una tumoración única. Una miomatosis es una deformidad del órgano por múltiples miomas. ¿Okay? En especial es el sangrado uterino anormal de diferentes formas. Además me puede traer dolor pélvico, y cuando el útero se deformó tanto que es muy grande o el mioma único es muy grande, te puede dar síntomas compresivos, sobre todo hacia la vejiga, al recto. Es decir, los sistemas que, digamos, circundan con el aparato genital femenino. Pero también existe, pues, la infertilidad, porque me puede alterar el factor uterino, me puede obstruir el factor tubárico, de repente un intramural, o de repente me puede obstruir, pues, el subseroso, etcétera, etcétera. Entonces también es causa de conducta por infertilidad. Habíamos mencionado que el sangrado normal es lo más frecuente, que incluso me puede llegar hasta una hemorragia uterina anormal. Es el síntoma que se presenta casi en la mitad de los casos, y esto se da por un incremento gradual del sangrado menstrual. Cambia el patrón del sangrado, predominando sobre todo la hipermenorrea, porque son los intramurales que hemos dicho los más frecuentes. Entonces, si me deforman el útero, y cada mes la mujer, después de la menstruación, tiene que tener fenómenos hemostáticos, y uno de ellos es la contracción uterina, si yo le pongo un obstáculo, lógicamente no se contrae adecuadamente el útero, y comienza a sangrar. Entonces eso se traduce en una hipermenorrea. Pero también puede acompañarse con una menorragia, o incluso con un sangrado a través de todo el ciclo, sobre todo en los asociados con los submucosos, porque el submucoso te comienza a horadar el endometrio y la mujer sangra todo el mes a veces. ¿Ok? Entonces, lógicamente, estas pérdidas continuas de sangre, crónicas, mes a mes, me pueden llevar, pues, a finalmente anemizar a la mujer. Ustedes saben que una menstruación normal se debe perder máximo 80 centímetros cúbicos en promedio. Entonces, lógicamente, comienzan a perder, pues, más, y finalmente estas mujeres pueden anemizar. La otra pregunta que podría estar de la mano con infertilidad es esto, aquella definición que ya nos dio Samson hace mucho tiempo, en el cual él definía la endometriosis como la presencia de las células endometriales fuera de la cavidad endometrial, donde normalmente deberían estar, y aparentemente, como el sistema genital es un sistema canalicular, cuando menstruaba la mujer retrógradamente, las células endometriales a través de la trompa caían, pues, al ovario, a la misma trompa, a la pelvis, etcétera, y ahí comenzaban a implantarse. La endometriosis puede ser de dos tipos. La más común es la externa, y esta es la que se asocia sobre todo con infertilidad, en la cual los focos van a estar en útero, pelvis, abdomen, o pueden estar en lugares distantes, como por ejemplo pulmón, intestino. Es reconocido, por ejemplo, que hay mujeres con endometriosis pulmonar que presentan hemoptisis cada vez que tienen su periodo menstrual. Y la otra es la endometriosis interna, en la cual los focos ectópicos comienzan a introducirse entre las fibras miometriales. Esto tiene como sinónimo la adenomiosis. ¿Okay? Y la adenomiosis generalmente se da en mujeres multíparas, en mujeres de mayor edad, con unos úteros un poco aumentados de tamaño, pero no con mucha dureza, con mucha firmeza, sino son ciertamente algo reblandecidos. La sintomatología que da la endometriosis es básicamente el dolor crónico. ¿Asociado a qué? A dolor con la regla, la dismenorrea, dolor con las reacciones sexuales, las dispareunias, o un dolor pélvico crónico y continuo, no solo con el periodo menstrual. Pero también es una causa importante de infertilidad, o a veces puede debutar como con una masa palpable. Creo que una de las alternativas sería un endometrioma, ¿cierto? Un endometrioma en el cual, pues, la endometriosis es a nivel ovárico. Y en escasas ocasiones puede haber un abdomen agudo, porque esta es una enfermedad muy cicatricial, ¿okay? Muy adherente, y te puede dar una obstrucción intestinal finalmente. Pero muchas pueden ser asintomáticas y generalmente se les va a descubrir en el tratamiento o en el estudio de infertilidad. Para efectos del problema, lo que nos interesaba es saber esto, ¿okay? Estas estructuras a nivel anexial de bordes poco definidos, con una estructura algo heterogénea, como un juego de grises aumentado. Ustedes pueden ver ahí que nosotros le llamamos un
aspecto de vidrio esmerilado. Estos en realidad tienen una pseudocápsula, ¿ok? Y si ustedes ven acá, es toda esta tumoración con estas imágenes, no sé si ven bien, ¿no? ¿O quieren que apague la luz? Esto es de vidrio esmerilado, como si tuviera unas hiperrefringencias, y en algún momento por acá van a ver incluso un folículo, es decir, parte del ovario todavía está funcionante y queda pues, ahí está, 1 o 2 folículos, entonces parte de eso queda todavía funcionante, y lo que pasa que estos focos ectópicos endometriales se han formado, y han formado incluso una pseudocápsula. Esto no tiene una cápsula propia, esta patología. Y muchas veces, habíamos dicho, es cicatrizante, es adherente, se puede ver estas bilobulaciones que las corroboramos cuando hacemos la laparoscopía de estas tumoraciones que estamos mencionando, que las conocemos como los endometriomas. Estos son los endometriomas, también conocidos como los quistes chocolate, ¿okay? Que muchas veces, por ser pseudocapsulados, no podemos, digamos, hacerle esféresis completa y generalmente se nos revientan y da este material que ustedes pueden ver acá, ¿no? Acá se está empezando la vía laparoscópica, este es el fondo uterino, acá también el fondo uterino, y ustedes pueden ver que hay un momento en que sale esta secreción, que es como un chocolate amarronada, muy pegajosa, adherente. ¿Por qué? Porque en todo ese pseudoquiste, mes a mes, ha habido, pues, digamos, el estímulo hormonal de esos focos endometriales y toda esa sangre ha quedado retenida ahí y se ve con ese aspecto como de sangre digerida. Muchas veces lo que hacemos, pues, si no podemos hacer la exéresis, sino simplemente electrofluoramos toda la base de esa pseudocápsula para que no vuelvan a proliferar esos focos endometriales, en este caso a nivel ovárico. Sin embargo, para efectos de la pregunta, es el útero, es que es firme, móvil, no doloroso, grande, entonces esta es una leiomyomatosis uterina que va de la mano con la hipermenorrea y con la infertilidad en